cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía. El mensaje atrás del mensaje. Hay mensajes que, parte por parte, se enfocan en un preciso asunto particular, pero en su conjunto global revelan otro mensaje igualmente valioso. Este es el caso de las 7 palabras que el Señor Jesucristo pronunció estando clavado en la cruz del Calvario aquel viernes tan especial. Es muy común que en este día, año tras año, se predique palabra por palabra, enfocando ampliamente el asunto particular de cada una de ellas. Y eso está muy bien, pues hay una profunda y bendita riqueza en cada una de ellas, en cada una de las 7 palabras. Veamos un breve resumen de ellas. La primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la palabra que muestra el carácter amante, benigno y misericordioso de quien sorprendentemente está intercediendo por quienes se burlan de él y le están crucificando. La segunda: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra de esperanza renovada para quienes se reconocen como los más terribles pecadores, los cuales piensan y están seguros que ya no tienen ninguna posibilidad de ser perdonados y que lo dan entonces todo por perdido. La tercera: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Es la palabra de provisión y de consuelo de quien entiende profundamente el dolor y la tristeza de sus seres más cercanos. Entiende la gran angustia y quebranto que impotentes están sintiendo al verlo sangrante colgando de la ominosa y burda cruz, al lado de hombres malvados, y escuchando todos los improperios que burlonamente le profieren unos y otros. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la terrible y climática palabra que revela el castigo infernal que en medio de las densas tinieblas que lo rodean y la absoluta soledad y abandono está recibiendo quien ocupa la silla del juicio y castigo divinos que merecíamos ocupar nosotros y no Él, el justo, puro y perfectamente santo. La quinta: tengo sed. Breve pero reveladora palabra que habla del insoportable cansancio acumulado durante toda la noche y madrugada anteriores por el inmisericorde maltrato recibido a causa de los latigazos de sus verdugos, la carga de la pesada cruz, las rodillas heridas por las varias caídas en el largo y tormentoso recorrido hasta la cumbre del Monte Calvario, el entumecimiento de los músculos de todo su cuerpo por la incómoda y larga posición en la cruz. Aunado todo esto al dolor punzante en sus manos y pies perforados que cargan con su maltrecho cuerpo. La sexta: consumado es. Tetelestai en griego. Es la palabra de triunfo y satisfacción de quien repasa en segundos todo su perfecto ministerio y comprueba que la gran tarea encomendada ha sido realizada por completo sin faltar absolutamente nada por hacer. La séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra de descanso por la vuelta al seno paterno,
con la seguridad plena de sentir la mirada aprobatoria y de amor del Padre Celestial, quien abre sus brazos para recibirlo con una gran sonrisa y coronarlo por el triunfo logrado. Sí, estas son las 7 palabras y el mensaje sucinto y particular de cada una de ellas. Pero hemos dicho que hay otro maravilloso mensaje cuando consideramos las 7 palabras en su conjunto total, cuando las vemos como un todo. Así que enseguida veremos más que solo 7 palabras. Consideraremos el otro mensaje atrás de las 7 palabras en su conjunto. Así que en primer lugar, las 7 confirman la perfecta obra de Cristo, terminada por completo, al pie de la letra, sin dejar nada pendiente. Para garantizar perfección en la obra redentora, era necesario que el Cordero Pascual fuera perfecto, sin defecto. Y Pedro, el apóstol, constata lo siguiente sobre el Cordero de Dios: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo era el Cordero perfecto, sin una sola mancha, por lo que entonces cumplía el requisito indispensable para realizar una obra perfecta. Además, Jesús había dicho: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Cordero Santo se sometió totalmente y sin descanso a la tarea que el Padre le había encomendado hasta terminarla por completo. Al final de su ministerio, estando a punto de desmayar, al estar sintiendo ya lo que le esperaba en unas pocas horas más, llegó a tal grado su angustia que 3 veces, según lo constata Mateo, le pidió al Padre que si fuera posible no beber la copa amarga de su sufrimiento, para finalmente reaccionar y terminar su ruego diciéndole: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estando dispuesto entonces a enfrentar el sufrimiento que le sobrevenía por causa de la carga de todos nuestros pecados y el sufrimiento que le esperaba en la cruz del Calvario. 700 años antes, el profeta Isaías ya había anunciado hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Señor, el Mesías, para completar su obra. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Señor permaneció callado, soportando el castigo máximo, pues sabía que tal sufrimiento era indispensable para que su trabajo redentor fuera perfecto. Por ello el apóstol Pablo incluye en su hermoso poema de Filipenses 2 estas palabras: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la declaración terminante que el autor de la carta a los Hebreos sobre la obra perfecta de Cristo no da lugar a pensar lo contrario. Leemos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez y para siempre. Frase que lo dice todo. La obra de Cristo fue terminada perfectamente al grado tal que ya no son necesarios nuevos sacrificios para el perdón de los pecados. Sí, las 7 palabras en su conjunto confirman la obra perfecta de Cristo. En segundo lugar, las 7 palabras
declaran la total satisfacción del Padre Celestial. Al cumplirse plenamente la justicia que Él había establecido desde el principio de la creación. Así que ya no había razón para que el Padre Eterno siguiera ofendido por el pecado del hombre. Pablo lo dice claramente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la total satisfacción de su justicia, Pablo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Increíble. Éramos enemigos irreconciliables de Dios por causa de nuestro pecado. Pero al sentirse satisfecho por la obra de su amado Hijo, ya no había lugar en su corazón para seguir ofendido y exigir más pago por nuestra deuda con Él. Por su plena satisfacción, fuimos justificados y adoptados también como hijos amados, con derecho a todas las bendiciones de Dios, gracias a la obra perfecta de Jesucristo. Nada estorba ya nuestra armoniosa relación con el Padre Celestial, porque Él está satisfecho totalmente por la obra de su Hijo amado. En tercer lugar, las 7 palabras preludian la poderosa acción del Espíritu Santo. El Señor ya había adelantado la noticia de la llegada del Espíritu Santo al decirles a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que, al terminar Cristo perfectamente su obra, y al estar el Padre satisfecho por completo, el Espíritu Santo estaba listo para participar en el grandioso proceso de la redención, aplicando la justicia de Cristo en los pecadores, por medio de su llamamiento interno eficaz, infundiendo fe en sus corazones para que al escuchar el mensaje del Evangelio lo creyeran sin ninguna reserva. Pues Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En adelante, el Espíritu de Dios continuará influyendo en cada cristiano desde el inicio y hasta el final de su vida, el largo y a veces sinuoso recorrido por el camino de la santificación. Pablo les dice a sus lectores que él estaba completamente seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo no deja su trabajo a medias, toma de la mano a cada cristiano y no lo suelta hasta que lo introduce al reino de los cielos. Muchas veces es entristecido por causa de nuestras debilidades y caídas, pero esto no lo desalienta, sino que por lo contrario, Él intensifica más su trabajo, poniendo en nosotros cargo de conciencia y dolor cada vez que pecamos, y nos lleva al arrepentimiento y a la confesión, reanudando nuestro caminar junto a Él. Así que descubrimos cómo las 7 palabras en su conjunto total involucran a las 3 personas de la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todo ello en favor nuestro. Pues, en cuarto lugar, las 7 palabras confirman la completa redención del pecador, sin que éste tenga que hacer algo más que ayude a su salvación. En ese sentido, es sumamente importante que entendamos que el conjunto de las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz revelan que por haber hecho Él una obra perfecta, al grado tal que el Padre fue satisfecho totalmente
y teniendo la seguridad de la también perfecta obra del Espíritu Santo, ya no hay nada que falte para que nuestra salvación sea efectiva completamente. Hasta nada que debamos nosotros hacer para este propósito. Ya nuestra salvación está ganada por completo. Pablo lo dice claramente en las siguientes referencias. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Y quién no conoce uno de los textos más significativos de las Escrituras con relación a nuestra salvación que Pablo escribió a los Gálatas? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es claro que el mensaje de las 7 palabras habla sobre una salvación 100% cumplida por Cristo. Es completa y segura para nosotros, no por un tiempo incierto, sino por el resto de nuestra vida y luego por toda la eternidad. Porque una vez salvos, siempre salvos. Sin embargo, y para evitar malos entendidos y sobre todo displicencia y apatía de nuestra parte, esta maravillosa verdad no significa que no tengamos responsabilidad para hacer buenas obras. Pues ahora, con mayor razón ya redimidos, con la presencia y ayuda del Espíritu Santo en nosotros, estamos completamente capacitados para producirlas para la gloria de Dios. Así que nuestras buenas obras no son para nuestra salvación, sino resultados de ella y la nueva vida en Cristo. Pablo lo deja en claro al decir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las buenas obras para que una vez que nosotros hubiéramos sido salvos por Jesucristo, entonces anduviéramos en esas obras. Fuimos salvos no por obras, pero fuimos salvos para obras. En otra ocasión, Pablo hace referencia sobre su ministerio, tanto para los judíos como para no judíos, que al convertirse a Dios en adelante debían vivir haciendo obras dignas de arrepentimiento. Finalmente, las 7 palabras en su conjunto aseguran el final glorioso de la historia y el inicio de una maravillosa eternidad sin final. Estas palabras nos alientan y renuevan nuestra esperanza para mantenernos firmes en nuestra fe cristiana. Más ahora cuando vemos un mundo consumido por el pecado creciente, perdido totalmente, dándonos la impresión que el mal ha triunfado sobre el bien definitivamente y particularmente sobre Dios y su evangelio. Pero es todo lo contrario. En la cruz, Cristo aseguró la victoria final sobre la maldad. Así lo confirma Pablo al decir a los cristianos de Colosas: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Juan el apóstol, escribiendo el Apocalipsis, lo deja más en claro, pues leemos: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para culminar con un hermosísimo cuadro de la maravillosa realidad que nos espera
más allá de la historia, en la eternidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué gran consuelo! Y cuánto descanso debemos sentir en nuestros corazones al comprender la profundidad tanto de los mensajes particulares de cada una de las 7 palabras que nuestro bendito Salvador pronunció cuando colgaba de la cruz del Calvario, así como del mensaje que en su conjunto revelan todas estas palabras. Glorioso mensaje que resumimos así: Cristo cumpliendo perfectamente con la obra de la redención. El Padre sintiéndose satisfecho porque la paga por el pecado ha sido cubierta totalmente. El Espíritu Santo iniciando su obra espiritual interna en el corazón de los elegidos para darles fe y guiarlos en su nueva vida. Y nosotros, convencidos que nuestra salvación es total y perfecta, podemos descansar en el Señor sin temor por el futuro, sin temor por la muerte, sabiendo que lo que nos espera más allá es solamente la gloria eterna. Para finalmente renovar nuestra esperanza en esa victoria segura y final sobre las fuerzas demoníacas que ahora destruyen nuestro mundo, y entrar al pleno goce de una eternidad de bendiciones al lado de nuestro bendito Salvador. Todo eso es el contenido maravilloso de las 7 palabras de la cruz en su conjunto. Con cuánta solemnidad y reverencia debemos imaginar a nuestro sufriente Señor pronunciando cada una de estas profundas palabras en medio de su gran dolor, mientras pagaba el precio por nuestra redención eterna. Cuánta gratitud, adoración, amor y servicio deben surgir de nuestro interior al comprender la grandeza de la obra realizada por el Hijo de Dios, en obediencia total al envío del Padre y la participación del Espíritu Santo. ¿Cuáles reacciones prácticas y vivenciales deben mostrarse en nosotros si realmente valoramos la gran obra de nuestra redención y lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario? ¿Cuál reacción práctica, vivencial en nuestra propia vida personal? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? En nuestro matrimonio, ¿cómo estamos representando esa hermosa relación de Cristo como el esposo, con la iglesia como su esposa, siendo ese nuestro papel aquí en la tierra? Representar en forma práctica, vivencial, en nuestra relación como esposos, la relación maravillosa de Cristo y la iglesia. Y como familia, como padres, como hijos, como hermanos, ¿cómo reflejamos un poco aquí en la tierra lo que es la vida allá en el cielo? ¿Y qué decir de nuestras relaciones sociales y laborales? ¿Cómo actuamos ahí como cristianos? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo como guardas de nuestro prójimo? ¿Como sal y luz en medio de la corrupción y la oscuridad? ¿Como luminares en medio de una generación maligna y perversa? ¿Como mayordomos de la creación entera, usando nuestros dones
nuestros talentos, nuestras vocaciones en servicio humilde y consagrado a Dios. Como discípulos, seguidores y testigos y portavoces de Jesucristo, lo proclamamos, lo anunciamos, lo compartimos, hablamos de Él todo el tiempo. Nuestra rendición y dedicación al Señor Jesús será completa, sin reservas de ninguna naturaleza, si valoramos plenamente la grandiosa obra que se revela en las 7 palabras que Él pronunció en la cruz del Calvario. Fuérzate a imaginar al Señor Jesús colgando de la cruz. Acércate hasta el mismo pie de la cruz. Colócate junto a María su madre y Juan su discípulo. Lo primero que ves casi frente a tu cara son sus sangrantes pies pegados al madero por un grueso y largo clavo que los atraviesa completamente. Ahora levanta tu rostro lentamente y fija tu mirada en el rostro del Señor. Desfigurado, sangriento por los golpes y las espinas que se clavan alrededor de su cabeza. Pero más aún, pon atención a lo que está diciendo. Algunas palabras en voz alta y otras apenas audibles, pero si te acercas, las alcanzarás a escuchar también. ¿Lo ves? ¿Entiendes lo que está diciendo? Lo está diciendo por ti también. Tu reacción positiva y activa o negativa, indiferente y pasiva revelará cuánto realmente valoras o no el sacrificio de nuestro Salvador por causa nuestra. Reaccionemos de una vez por todas y consagrémonos plenamente a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Amén. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo